Hay temas que son siempre motivo de charla, no en los medios de comunicación, pero sí en los encuentros entre las personas, de amigos, de familias, y que a veces se convierten en noticia. El caso es el juego de la copa. Ocurrió en Concordia, una chica tuvo que ser internada y eso derivó también en una discusión pública que involucra a muchas personas que practican, en forma habitual o no, estos ejercicios, y la Iglesia, que tiene su postura particular sobre el tema. Una adolescente debió ser internada ayer en un hospital de Concordia en estado de trance, luego de participar del denominado Juego de la Copa, mientras se encontraba en la escuela. La joven, que ingresó al nosocomio profiriendo gritos y palabras difíciles de descifrar, recibió el alta horas después. Desde el hospital se diagnosticó una crisis nerviosa o trastorno de la ansiedad generalizada, y hay quienes aseguran que se habría iniciado en momentos en que participaba del Juego de la Copa. Según sus partidarios, esta práctica posibilita entablar contacto con los espíritus, los difuntos, los santos e incluso con los extraterrestres. Sin embargo, desde el punto de vista religioso, este juego es fuertemente rechazado y la crítica de la Iglesia Católica apunta a los efectos peligrosos que produce en quienes lo practican. Está con nosotros el padre Alfredo Nicola, que es párroco de Oro Verde y que ha tenido la gentileza de acceder a nuestra invitación, porque tal vez sea quien nos pueda explicar un poco. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien. Explicar un poco si esto es realmente, como dice el título ahí, un juego peligroso. Realmente sí, así es. A veces, como dije, como escribí en la nota del Diario 1, a veces hay mucha ingenuidad en este tema, y sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, se practica o se busca una sensación nueva tal vez, y se accede a este mundo bastante desconocido. ¿Y no requiere cierta preparación de las personas que lo practican para que tenga efecto? No, o sea, esto es... los chicos, los jóvenes lo hacen como un juego. Sí. Como cualquier juego no tienen ningún tipo de preparación. Lo que pasa es que no hay que hacerlo, o sea que tampoco hay que prepararse para eso. No hay que hacer esas cosas, ¿no? Este mundo a veces tan desconocido es por ahí bastante peligroso, y por eso no hay que proponerlo como una alternativa. Hay como muchas dudas y preguntas, por eso entre todos vamos a consultarlo. Padre, yo una vez jugué también por curiosidad al Juego de la Copa cuando estaba en la secundaria, y en el lugar, en la habitación donde realizamos el Juego de la Copa, se produce también como una especie de silencio y de tensión en ese momento. Después hubo un episodio con que la copa se cayó y demás, y hubo un episodio de llantos entre las personas que estábamos en ese lugar. ¿Tiene que ver un poco con la sugestión o hay algo, realmente una fuerza que hace que una persona se ponga mal o hasta pueda ser poseída? Bueno, en estas cosas siempre juegan todo, ¿no? El ser humano tiene una fuerza psicológica que la misma ciencia lo dice, así que habría que decirle a un psicólogo, un psiquiatra, a una persona que trabaja en el ámbito de la psiquis, hasta dónde tiene fuerza nuestra psiquis, ¿no? Es evidente que siempre cuando nosotros hablamos de posesión diabólica, influencia del demonio de distintas maneras, lo primero que se descarta es hasta dónde llega esa sugestión o esa acción psicológica de la persona, ¿no? Así que estoy seguro que tiene mucho que ver cuando uno como adolescente, como joven, está trabajando en eso y mete todo lo que la atención, podemos decir así. Pero eso no es todo psicológico, por eso digo, existe, es verdad, la fuerza psicológica todos la tenemos, y hay sugestión, y sobre todo los curanderos, los manos santas, los videntes, toda esta gente que lucra con nuestras necesidades, trabajan mucho de la sugestión de la persona. ¿Y usted ha tenido algún caso cercano, alguien conocido, digamos, que haya sido poseído o haya tenido reacciones extrañas después de este juego? Que le hayan comentado, digo. Para que la Iglesia diga que hay una posesión diabólica tiene un proceso muy grande, ¿no?
Es muy difícil que se dé la posesión diabólica, aunque lamentablemente se da, porque involucra la voluntad de la persona, ¿no? La persona quiere y desea y busca ser poseída por el demonio. Así como nosotros buscamos ser poseídos por Dios, invocamos al Espíritu Santo y la gracia de Dios, y Dios realmente actúa en nosotros, también los que buscan al demonio, que tienen lamentablemente sus consecuencias trágicas más de una vez, están y existen. Y en Paraná tenemos sectas satánicas que están, por supuesto, trabajando encubierto, haciendo sacrilegios, robando hostias o cosas sagradas en las iglesias. Digamos, un culto satánico existe, y en ese tipo de gente que está involucrada directamente en el satanismo hay que hacer un caso de exorcismo. Pero para que en la Iglesia Católica se dé un caso de exorcismo, no lo hace cualquier sacerdote, y el sacerdote que lo haga necesita el permiso del obispo. Eso por un lado para distinguir términos, ¿no? Una cosa es la posesión diabólica, que es algo muy específico, muy especial también. Y otra cosa, la acción del demonio más clara es, primero, a través de las tentaciones, y de eso ninguno nos salvamos, digamos. Las tentaciones, esa es la acción ordinaria del demonio continuamente. Tentaciones no tanto, a veces las tentaciones son las carnales, y esas son las evidentes, pero a veces hay tentaciones sutiles, y esas son las tentaciones como la fuerza en la angustia, en la tristeza, en el enojo, en la ira, en la desesperanza. Son tentaciones que suelen pasar. Padre, yo, a diferencia de Evangelina, nunca practiqué el juego de la copa, pero conozco gente que lo ha hecho, y el argumento que dan es que buscan conectarse con seres espirituales o con algún familiar que ya falleció y no está. Digamos, desde la Iglesia Católica, ¿qué se le dice a esa persona para que no recurra a esa práctica, pero que de alguna manera sienta alguna conexión con ese ser que ya no está? Claro, nosotros tenemos nuestra fe. La fe misma hace que uno vaya dándole respuesta a estas cosas que son humanas, ¿no? Cuando uno pierde algo, yo pierdo el reloj, ya me duele. Imagínate si uno pierde un familiar, un ser querido. Entonces el consuelo, la elaboración del duelo es un acompañamiento físico, de cariño y de presencia, pero también de espiritual, de oraciones, y nuestro ofrecimiento más grande se da en la misa. La misa es la comunicación más grande que tenemos los católicos con ese mundo celeste, ¿no? Espiritual. El cielo y la tierra se unen en cada Eucaristía, en cada misa. Entonces hay que hacer que el católico vaya descubriendo el valor y la importancia de la misa, para que justamente vaya uno descubriendo que nuestros seres que mueren en realidad viven y viven en Dios. ¿Y quién mueve la copa, padre? ¿No son espíritus los que mueven la copa? Sí, o sea, como me preguntaba ella, no sé qué acción psicológica puede tener el hombre. Energía, más que... Energía, telequinesia, eso tiene que ver con algo... eso no es mi campo, ¿no? Pero si me preguntás que si los demonios pueden mover objetos, sí. Pero no son espíritus errantes, ¿o sí? No, o sea, para diferenciarlo eso hay que... cuando uno invoca a espíritus o energías, uno abre una puerta, ¿no? Cuando uno al abrir la puerta entra cualquier cosa, ¿no? Entonces yo puedo decir que... esto es muy opinable, ¿no? Pero yo puedo decir que cuando uno abre esa puerta entra mucha oscuridad, entra mucha acción del demonio, y el demonio se camufla. El demonio es el príncipe de la mentira, entonces puede hacer creer a la persona que es un familiar muerto o una persona buena, ¿no? Ahí está, ahí se entiende. Sí, yo justo hoy hablé con una parapsicóloga precisamente, y estaba, no sé si a favor, pero no estaba en contra del juego de la copa, y hablaba de los espíritus buenos, de que hay que invocar a los espíritus buenos, que ahí es donde se vuelve interesante el juego, y no tanto a la gente que tuvo una muerte trágica y demás, esa clase de espíritus. Lo que pasa es que este tipo de pseudociencia o ciencia, no sé si se van a ofender los que digan, pero nosotros no apoyamos para nada el trabajo de los parapsicólogos, los videntes, los manos santas, porque es gente que, primero, que no es científica en este tema, no hace ciencia. La teología también es una ciencia, o sea, tenemos que estudiar a Dios y las cosas de Dios. Entonces, nosotros mucha gente lucra con esto. El espiritismo también es no sé si se presenta como una religión, pero en Paraná tenemos un lugar donde se hace espiritismo, de Allan Kardec. También hay cultos que están inscriptos como cultos oficiales que invocan espíritus, como son el umbandismo, el quimbanda, todas estas religiones
afro-brasileña son espiritistas. Para la Iglesia Católica, para las iglesias cristianas en general, toda invocación de espíritu, así como se dice, redunda en un satanismo, o sea, no hay grises, ¿no? La forma de comunicación es la misa, dice. Ahí, para la Iglesia, y me animo a hablar también en nombre de los cristianos en general, porque el protestante también va al culto, no hay misa por supuesto, pero celebra a Dios y se comunica con Dios. Padre, muchísimas gracias por la explicación. Vino con el padre Juan Diego, pero lo separamos para que puedan hablar los dos, porque no? Son los dos ahora vamos a hablar sobre otros temas además con el padre Juan Diego, que ha venido desde Lucas González especialmente. Le tengo que entregar el mate porque es la primera vez que nos visita, así que gracias. este mate es para ustedes. Para que se lo lleve. Un saludo para la gente de Oro Verde y felicitaciones. El padre hace un cumpleaños multitudinario en Oro Verde. Sí, de disfraces. ¿Cuándo cumplió, padre? 39. Mira, re joven. Parezco menos, ¿no? Parece menos. Está muy bien. Háblele bien a Dios de mí, por favor. ¿Cómo no? Recién decías que nos vamos a salvar. Yo no sé si me salvo yo, la estoy remando, así que no se me enganchen. Muchas gracias. El padre Alfredo Nicola con nosotros.